Concepto de derecho romano. Es el conjunto de normas jurídicas que regularon al pueblo romano desde su fundación hasta la caída del Imperio Oriente. Igualmente nacen con este derecho las normas procesales, los derechos reales, las normas de familia y normas penales, entre otros. El derecho romano es la doctrina racional o ciencia que elaboraron los juristas de la antigua Roma, especialmente durante la época clásica, 130 a.C. a 230 después de Cristo. El Corpus Iuris Civilis. Este tema es la doctrina que los juristas elaboraron y que se transmitió por medio de dos libros que ellos escribieron, principalmente recogidos en una obra antológica llamada Digesto, que ordenó hacer el emperador Justiniano y que fue publicado en el año 533 después de Cristo. Como siguiente tema vamos a hablar de las etapas históricas del derecho romano. La historia del derecho romano comprende aproximadamente 1000 años. El inicio se fija hacia el año 450 a.C. con la publicación de la Ley de las 12 Tablas y a su fin hacia el año 530 después de Cristo. En este amplio periodo se suelen distinguir en tres épocas: época arcaica, época clásica y época posclásica. Época arcaica. La época arcaica del derecho romano inicia con la promulgación por un colegio de 10 magistrados llamados decemviri de la Ley de las 12 Tablas hacia el año 450 a.C., es decir, casi 300 años después de la fundación de Roma, y termina hacia el año 130 a.C. Época clásica. Bueno, la época clásica comienza en el año 130 a.C. con la legitimación del nuevo procedimiento formulario, que conjunto a otros factores permitirá el gran desarrollo de la ciencia jurídica. Gracias a la existencia de un grupo de juristas, comprenden tres etapas. Época posclásica. La época posclásica va del 230 después de Cristo al 530 después de Cristo. Durante ella prevalece el procedimiento cognatorio y deja de haber una jurisprudencia independiente. Entonces, ¿qué quiere decir? El derecho se concibe principalmente como la expresión de la voluntad del emperador. Y también comprende en tres etapas. 1. Etapa diocleciana. 2. Etapa constantiniana. 3. Etapa teodosiana. El fin del derecho romano antiguo suele considerarse hacia el año 530, es decir, al momento que se hace la compilación de Justiniano. El derecho romano ya había dejado de ser vigente en Occidente desde la caída de Roma en el año 476, pero sobrevivió principalmente mezclado con el derecho germánico. La ciencia del derecho romano. En la Edad Media, a partir del siglo XII, y gracias al descubrimiento de un manuscrito del Digesto, se inicia por el gramático Irnerio en la Universidad de Bolonia, un estudio científico del derecho romano que difunde en todos los reinos de Europa Occidental por medio del estudio universitario. Los glosadores. Los primeros romanistas, discípulos de Irnerio, fueron denominados glosadores, ya que por su método consistía en hacer anotaciones o glosas al digesto y además libros del cuerpo del derecho civil, con un objetivo de explicar el contenido de cada párrafo y relacionarlos con otros. Fue una labor que duró casi 2 siglos y que permitió una gran comprensión del derecho romano. Los posglosadores o comentaristas. Los glosadores sucedió otra escuela de juristas a quienes se llamó posglosadores, por ser discípulos de los primeros, pero también comentaristas por su trabajo principal, ya que consistió en hacer comentarios y dar opiniones juristas con el fin de aplicar el derecho del Corpus Iuris Civilis a la solución de los problemas de su tiempo. El derecho común o ius commune. Los juristas de estas dos escuelas admitieron que el imperio medieval era el sucesor del imperio romano, por lo que entendían que el derecho romano recogido con el Corpus Iuris Civilis era el derecho vigente. La recepción del derecho común. El derecho romano común creado en las universidades, principalmente las italianas, fue recibido por los diferentes pueblos, primero como doctrina universitaria, de modo que estudiar derecho civil significaba estudiar los libros del Corpus Iuris Civilis.
La romanística como tradición hispanoamericana y mexicana. El derecho que España transmite en América es este derecho romanizado en la Facultad de Derecho de la Real y Pontificia Universidad de Nueva España, cuyas lecciones iniciaron en 1553 con una sobre las instituciones de Justiniano. Se formaron los juristas novohispanos como los españoles en el estudio del derecho romano. La tradición inglesa del Common Law. Inglaterra mantuvo una tradición jurídica propia, el llamado Common Law, con poca influencia del derecho romano común. Sin embargo, el modo de creación casuístico propio de este derecho es muy parecido al modo peculiar también casuístico del derecho romano clásico. El humanismo jurídico. Con el Renacimiento y principalmente en Francia se dio una nueva manera de estudiar el corpus juris civilis que se denominó mos Gallicus o método francés. El principal representante de esta corriente, también llamada humanismo jurídico, este nuevo enfoque consideró los libros del corpus no como derecho vigente, sino como fuentes o testimonios históricos del antiguo derecho romano. El racionalismo jurídico. A partir del humanismo jurídico se desarrolló en los siglos XVII y XVIII otro modo de abordar los textos del corpus juris civilis, que fue el racionalismo jurídico. Este consideraba que los libros del corpus eran la razón jurídica escrita, ratio scripta, de donde podrían extraer principios y reglas jurídicas de valor permanente. La codificación civil. Frutos de esta escuela racionalista fueron los códigos civiles, cuyo contenido es esencialmente de derecho romano, que se publicaron a finales del siglo XVIII y principales del siglo XIX, de los cuales el más influyente fue el Código Civil francés. La recepción en la Alemania. La recepción del derecho romano fue especialmente importante, aunque más tarde que en los demás pueblos, en Alemania, donde fue objeto de una nueva elaboración científica que dio como resultado en el siglo XIX un nuevo derecho denominado derecho de pandectas. La romanística actual. Como consecuencia de las diversas codificaciones del siglo civil, los estudios del derecho romano se orientaron desde el siglo XIX con una perspectiva principalmente histórica hacia la reconstrucción del derecho romano, pero especialmente del derecho de la época clásica. Papel de la romanística en la formación de un nuevo derecho común. Actualmente, la romanística tiene un papel importante que jugar en la relación con la construcción del nuevo derecho privado que exige el fenómeno de la globalización, la intensificación de las relaciones comerciales y de los flujos de dinero entre todos los pueblos del mundo. La romanística como ciencia cultivada en casi todos los pueblos, no solo de Europa y América, sino también de algunos pueblos de África.